¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Deporte. Yo soy Gabriel, el anfitrión de este canal, y hoy estamos en un nuevo video donde vamos a explicar qué significa la herencia y el polimorfismo. Son dos conceptos de la programación, si somos más específicos, de la programación orientada a objetos, y los vamos a explicar de manera pues muy clara, también lo más pronto posible y pues con un ejercicio de ejemplo. Vamos a empezar primero con la herencia. Pues la herencia, por nombre propio, lo pueden ver aquí en pantalla lo que es la definición, como que no encaja mucho o sentimos que no tiene que ver mucho con lo que es la programación, excepto por la parte de recibir las mismas características. En este caso, si lo vamos a poner en programación, la herencia nos sirve para tener las mismas características, que en este caso son las variables de alguna otra clase. Entonces, si yo por ejemplo tengo una clase con ciertas variables, yo puedo crear una clase diferente y recibir esas mismas variables y hacer uso de ellas. En este caso lo que vamos a hacer es el ejercicio clásico del triángulo, de que tengamos la base y la altura, pero pues lo vamos a hacer utilizando el concepto de herencia. Entonces primero vamos a crear una clase que guarde dichas variables. Entonces voy a poner aquí class y voy a poner variables. Entonces aquí adentro de esta clase yo voy a guardar las variables de mi triángulo, que en este caso pues para calcular la base, el área de un triángulo son base y altura. Entonces voy a poner aquí int base, int altura. Entonces esta clase de variables pues yo la puedo utilizar y se la puedo prestar a otra clase, siempre y cuando pues se reconozca que se está utilizando pues esta clase, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo voy a crear una más, es decir, puedo crear una clase por ejemplo llamada triángulo, y si yo quiero utilizar la información que tiene esta clase, pues la tengo que llamar. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a crear otra clase, la voy a crear de manera estática, la voy a llamar triángulo, y para poder utilizar esta clase, esta otra que se llama variables, la voy a poner extends y la voy a llamar variables. Entonces, esto significa que yo puedo utilizar la información de la clase variables y la puedo incluir aquí adentro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto ahora? Pues, por ejemplo, si yo quiero crear el resultado ya de lo que es pues el área de mi triángulo, como les digo, vamos a utilizar el cálculo del triángulo. Lo que voy a hacer es crear pues una función que calcule el área del triángulo. Entonces la voy a llamar cálculo área. Entonces aquí adentro yo puedo pues llamar a estas variables, porque aquí tengo mi parte de extends que me está permitiendo acceder a estas dos variables que son base y altura. Entonces pues voy a crear una variable para almacenar el resultado de base por altura sobre 2, que es la manera de calcular el área del triángulo. Entonces voy a crear aquí double resultado igual a, y luego voy a poner float, porque estoy utilizando dobles e int. Y voy a poner aquí base por altura, y esto lo voy a poner sobre 2. Y como estoy utilizando una función tipo double, pues yo estoy esperando, si se fijan aquí me marca error, yo estoy esperando que me retorne algo. En este caso necesito que me retorne el resultado. Entonces voy a poner aquí return resultado. Y ahí está. Entonces aquí la clase triángulo, pues como dice extends variables, estamos utilizando esta información que tiene mi clase variable. Si se fijan aquí dice one usage, que significa que se está utilizando una vez. Si le damos clic, aquí nos dice que aquí es donde estamos llamando a estas variables. Entonces es así como funciona la herencia. Nosotros podemos utilizar una clase y llamarla en otra, pues siempre y cuando utilicemos la palabra clave, que es extends. De esta manera nosotros vamos a tener acceso a lo que esta clase pues nos está proporcionando. Y ya por último, lo que vamos a hacer es crear nuestra clase principal. Y por ejemplo yo voy a pues ya imprimir tal cual lo que es mi clase. Entonces voy a instanciar un objeto. ¿Cómo hago eso? Pues primero voy a llamar a la clase que tiene aquí la información del cálculo del área. Entonces voy a poner aquí triángulo. Para instanciar pues voy a llamar a la clase. Voy a crear un objeto, le voy a poner T1 new triángulo. Entonces es así como nosotros vamos a instanciar el objeto. Vamos a llamar a la clase triángulo, que esta a su vez pues está llamando a la clase variables para poder acceder a sus herramientas. Entonces necesito pues tener aquí una información para cada cada letra, cada variable, perdón. Entonces voy a poner aquí T1, que es lo que está utilizando como objeto para instanciar y recibir información, y voy a llamar a base. Y le vamos a asignar un valor, que en este caso puede ser por ejemplo 6
Y vamos a repetir lo mismo con altura. Entonces vamos a llamar aquí a altura y le vamos a poner aquí 3. Entonces aquí, si se fijan, ya estamos teniendo dos usos, que son este que estaba aquí y este otro, porque ya estamos haciendo uso de estas variables que están acá. Les estamos asignando un valor. Ya por último, nada más lo que tendríamos que hacer es imprimir una cadena de texto y vamos a llamar otra vez a nuestro objeto T1, pero ahora vamos a llamar también a nuestra función cálculo de área para que podamos hacer con esta información pues el cálculo respectivo de nuestro triángulo. Que en este caso vamos a poner aquí T1 y vamos a llamar cálculo área. Y pues aquí ya no es necesario aquí adentro ponerle ninguna información, porque pues además de que esta función no lo requiere, ya tenemos aquí la información de la base y la altura. Entonces ya nada más sería cuestión de imprimir nuestro programa, de hacerlo correr y ver si todo está bien. Entonces vamos a esperar. Y aquí está, el resultado es 9 porque es base por altura sobre 2, 6 por 3, 18, sobre 2 es igual a 9. Entonces nuestro programa está funcionando de manera correcta. Entonces es así como nosotros podemos hacer uso de la herencia. Creamos una clase con ciertas variables, con cierta información, y cuando creemos otra utilizamos la palabra extends y llamamos a esa clase cuyas variables e información queremos acceder. De esta manera ya podemos hacer uso de ellas y se van registrando pues en la respectiva clase que tiene esa información. Entonces ahora vamos a ir a la parte de polimorfismo. Muy bien, ahora vamos a explicar lo que es polimorfismo. El polimorfismo pues se divide por varios tipos, que en este caso son por ejemplo la sobrecarga, que es una de las cosas que vamos a ver, que el mismo nombre lo dice. Es cuando hay funciones, cuando tienen el mismo nombre, pero en este caso pues lo que los va a distinguir es, por ejemplo, yo voy a crear una que se llame cálculo, pero puedo crear una también que se llame cálculo. Pero lo que los va a distinguir, aquí lo voy a acomodar, es por ejemplo, si uno por ejemplo se llama void cálculo y este nada más tiene un parámetro, es decir, por ejemplo una variable, y a lo mejor la otra tiene, no sé, 3, int b, int c, y la otra, que también se va a llamar void cálculo, lo que lo va a distinguir, bueno, en este caso no le voy a poner void, le voy a poner double cálculo y le voy a poner por ejemplo int a. Entonces aquí la máquina no los va a detectar como iguales, porque por ejemplo son únicas en su manera, porque esta es de tipo vacío, este no tiene nada, pero tiene pues aquí una variable declarada. Este es vacío pero tiene 3 variables, y esta es doble y tiene una. Entonces cada una es diferente a su manera y la máquina sí va a tener la capacidad de poder distinguirla. Entonces aquí sí va a haber un funcionamiento, pues, pero nada más hay que utilizarlo de una manera adecuada. Vamos a hacer el ejemplo. Lo que vamos a hacer es crear nuestra clase, la vamos a llamar polimorfismo, y aquí adentro vamos a hacer pues esas clases de las que yo les estoy hablando. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera, se va a llamar void cálculo y le vamos a poner int a. Int a la vamos a crear y por ejemplo aquí adentro podemos poner pues variable a, y pues la podemos llamar variable a, concatenamos y ponemos aquí a. Entonces vamos a crear una, pero pues tiene que tener algo distinto, porque si es tal cual que se llame cálculo y tenga un parámetro, pues ahí sí va a haber un error. Por ejemplo, podemos crear otra tipo void, pero le vamos a poner ahora 3 variables. Entonces int b, int c. Aquí lo hice mal, ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, resultado variable, y podemos hacer la suma de los 3. Por ejemplo, a más b más c. Perdón, aquí le di un golpe. Entonces, para que no se confunda la máquina, vamos a poner esto entre paréntesis. Ahí está, entonces ya está la suma realizada de los 3. Entonces aquí ya es diferente porque tiene 3 parámetros. Y ahora lo que podemos hacer es crear una también que se llame cálculo, pero ahora va a ser de tipo doble. Entonces cálculo, y aquí también le podemos poner por ejemplo una o 2 variables. En este caso yo la voy a dejar en 2. Pero aquí si se fijan, aquí ya me marcó un error. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a darle clic, vamos a show context, save delete, no, show context, bueno, no me aparece, pero aquí el problema es que me lo está detectando porque pues se llama cálculo y también tiene una variable. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer, como son del mismo tipo, aquí independientemente del tipo que sea la función, no el parámetro, la función me lo va a detectar mal. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar alguno de los dos de tipo de variable. Entonces en este caso, además de que yo estoy utilizando una función doble
y estoy llamando a un parámetro int, lo que tengo que hacer es cambiarlo y aquí ya no voy a marcar error. Entonces ya lo tenemos controlado. Tenemos una variable aquí tipo int y aquí una tipo double, entonces aquí ya no me va a decir nada. Entonces ya nada más tendríamos que imprimir. Podemos por ejemplo ponerle variable a y ponemos aquí la variable y le vamos a pedir que nos retorne porque nos está marcando error. Por ejemplo podemos pedirle que nos retorne una suma o una resta, que en este caso pues nos va a dar 0, pero vamos a ponerle aquí una suma. Ahí está. Entonces ya tenemos aquí pues la primera parte de lo que es el polimorfismo. Entonces ya si queremos imprimir o llamar a cada una de estas variables, ¿cómo le vamos a hacer o qué necesitamos? Sencillo, pues vamos a llamar a nuestra clase principal y vamos a hacer lo mismo que con herencia. Vamos a crear un objeto llamando pues a nuestra clase, que es polimorfismo, y por ejemplo podemos poner la variable var, lo podemos llamar así tal cual, igual a new new polimorfismo, y aquí ya está el paréntesis y ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pues buscar la manera de llamar a cada una de ellas, y pues tenemos que también ver qué es lo que a cuál es la que estamos llamando. Entonces por ejemplo vamos a poner aquí var.cálculo, y si se fijan aquí están las tres variables, las tres funciones, y pues en este caso si yo quiero llamar a la primera, pues me fijo aquí que es tipo void y tiene una variable entera como parámetro. Entonces la primera es tipo void y tiene una variable entera como parámetro, entonces esta es la correcta. Entonces aquí ya nada más tengo que poner el número que yo quiero. Le puedo poner por ejemplo 8 y ya no me va a marcar error, y aquí dice que ya se está haciendo un uso de ella. Ok, entonces voy a volver a hacer lo mismo, var.cálculo, y ahora quiero llamar a la segunda. Me fijo que es tipo vacío y que tiene 3 parámetros. La segunda aquí es tipo doble y tiene un parámetro, entonces esta no es. Y la tercera tiene tipo vacío y tiene 3 parámetros, entonces esta es la correcta. Entonces aquí ya le puedo poner los valores que yo quiera, 8, 5 y 9, así lo voy a dejar. Y aquí ya me brinca que ya se está haciendo un uso de ella. Entonces ya por último volvemos a poner aquí var.cálculo, y esta es de tipo doble y pues tiene una variable también tipo doble, que en este caso es la segunda. Entonces le voy a dar clic aquí y ya nada más le voy a poner el valor que yo quiera. Por ejemplo le puedo poner 10, punto y coma, y ahí está. Entonces pues yo ya nada más esperaría pues que me imprimiera los respectivos resultados, y pues tendríamos que fijarnos bien si se imprime de manera correcta, ya que aquí también está pues nuestro código de impresión, de imprimir pues un texto junto con las variables. Entonces hay que ver si está funcionando de manera correcta también. Entonces vamos a correr el programa, vamos a dar aquí en run y aquí está. La primera pues es la variable de cálculo, que es esta que está aquí, y dice variable a y 8 es el valor que le asignamos, entonces está bien. Y la segunda es resultado variable 22, porque le dijimos pues que se sumen las tres variables, que en este caso son 8 y 5, quedan 13, más 9, 22, entonces aquí está. Y ya por último la variable a, que es 10, pues es este 10 que está aquí, y es esta función que está acá. De hecho le pedimos que nos regresara la suma, pero no sé por qué no lo vi. Bueno, sí, pues lo tendríamos que haber puesto acá también, ¿no? Es cierto, pero no pasa nada. Pues en este caso sí, en teoría sí está bien, nada más habría que corregirle este pedazo, ¿no? Lo del return. Pero sí, esto es en pocas palabras lo que es el polimorfismo. Es como una especie de sobrecarga también, tiene por supuesto sus diferencias, y hay varios tipos de polimorfismos también, que está pues que es el sobrecarga. Luego el paramétrico, que son funciones que tienen el mismo nombre, pero pues también se utilizan diferentes parámetros como el nombre y el tipo, que es pues básicamente lo que estamos haciendo. Y otro que es de inclusión, que puedes llamar a un método independientemente del tipo que tenga, siempre y cuando pues utilice una interfaz común, ¿no? Que esto también se ve mucho en programación orientada a objetos. También hay otro ejemplo, pero ya no lo vamos a alcanzar a ver, donde por ejemplo podemos crear una clase y a cada función va a representar a un animal. Pero aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tendríamos que poner aquí la clase animal y vamos a hacer una función que se llame sonido, que es cada sonido que hace el animal. Por ejemplo, le ponemos sonido y le imprimimos aquí uno de default. Por ejemplo, le ponemos sonido y
hacemos una clase fuera aquí de la función de sonido. Y por ejemplo clase, y pensamos en un animal, por ejemplo gato, y le pedimos que se extienda a la clase animal para que pueda agarrar esta función. Y ya dependiendo de cada animal, pues le vamos a modificar el sonido. Por ejemplo, en un gato pues es un maullido, en un perro es el ladrido. Por ejemplo, el de los patos se llama parpar, si no me equivoco. Entonces, párpado creo que es la terminación correcta. Entonces ya nada más sería cuestión de adjuntarse a cada animal en especial el sonido respectivo que queremos que haga. Muy bien, entonces esto sería todo por el video de hoy. Esto es en pocas palabras la herencia del polimorfismo. A lo mejor es un poco, se puede revolver un poco en cuestión de lo que tienen en común y lo que tienen en diferente, pero herencia en pocas palabras es pues recibir las mismas variables de otra clase, y polimorfismo pues se puede definir como la sobrecarga también o el sobreuso de un mismo nombre pero para diferentes clases, tal cual como aquí. Entonces aquí recapitulando pues es lo que los distingue, es pues el tipo de variable que utiliza y sobre todo pues también lo que se imprime y lo que se hace dentro de cada una. Muy bien, ahora sí, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo servido. No olviden dejar su like y suscribirse, y nos vemos a la próxima con mucho más contenido. Les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes.